rojo. Todavía estás en azul, ¿no? Igualito. Yo creo, Cristian Vargas, si hoy me presentas, fácil sí podría subir, ¿no? De nota. Sí, efectivamente. Si hoy me presentas la tarea y está óptima, subes subes a rojito. Diga, perdón, azul. En literatura, bueno, ya hay algunos que no sé, desapareciendo en literatura, ¿no? En el caso de María, una vez nomás me presentaste. Eh, Steven, si mañana no me presentas literatura, pasas a rojo. Lo mismo con Justin, no sé si está por ahí. Lo cual me parece raro, Justin presentaba tareas, ahora últimamente no está presentando. Lo mismo con Lucero, que también no está presentando, se ha ido para rojo. Eh, Antonella está, no sé, también está en rojo. Marco, solo tienes 2 notas, bueno, ya no puedo hacer milagros tampoco. A ver, tip, ni con un 20, pues, ¿qué vamos a hacer? Jericho no está, pero Jericho si hoy no me presenta, se queda en rojo en el caso de literatura. Y el lenguaje igual, ¿eh? Si hoy día no me presenta, Jericho se va a rojo. Ya hay algunos que, bueno, ya lo voy a dejar a conciencia, pues no se derroche para todos. Hay algunos que saben que no me han presentado nada, pues ya no esperen milagros también. Yo no voy a salvar ni con un 10 por si acaso. No me presentaste 5. Por mí podía 0, pero dicen que 5 es el mínimo. Y en algunos casos, bueno, sí han estado presentando constantemente y efectivamente tienen notas aprobatorias. En el caso del lenguaje tengo promedios de 18, 2 nada más, 2 promedios de 18 que han estado bien, bueno, semana tras semana. Otros que ya están con 13, con los 11 que están pendiendo de un hilo para el día de hoy, porque si no presentan se van a rojo. Algunos que están en 10 o hasta 9, que es rescatable para que presenten el día de hoy, como les estoy diciendo. En el caso de literatura sí tengo 3 20 de promedios, muy bien, si siguen así. Tengo un 19, tengo 16 por ahí, tengo ya varios rojos que ya son conscientes de que no han estado presentando semanas tras semanas, pues ya tampoco esperen que lo salve con 11, no, pues. Muy bien, y ya saben que tienen que también tener sus notas de participaciones. A ver, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 notas de participaciones en todo el bimestre que tienen que tener hasta el día de hoy. La próxima semana, que nos toca repaso, ahí podemos aprovechar en algunos a que se recupere ciertas notas de participaciones que no han tenido anteriormente. Obviamente tampoco te voy a poner la nota óptima como les puse a sus compañeros en los días que sí estuvieron participando, pero al menos para que no se queden 5, ¿no? Muy bien, entonces con eso espero que el día de hoy la mayoría de ustedes presente para que al menos suban, ¿no? Algo de su nota ahí. Muy bien. Cristian, tu cámara. Christopher, Adriana. Yeslin, veo negro tu cámara. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hoy tenemos el tema de determinantes. No voy a hacer preguntas. Bueno, voy a hacer algunas preguntas durante la clase, ¿no? Así que por ahí pueden participar. Eh, porque el tema es un poquito amplio, ¿ya? A ver. Muy bien, tenemos el tema de los determinantes. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre el tema de los adjetivos, continuábamos con la normativa de los adjetivos, ¿no? Cómo escribir de manera óptima un adjetivo en una oración. Recordemos que cuando yo tengo varios sustantivos, ¿cierto? Varios sustantivos, y después voy a tener un adjetivo, depende, ¿no es cierto? Depende si en toda mi lista de sustantivos basta que haya un solo masculino, tu adjetivo tiene que ir en masculino, ¿no? Si yo decía falda, blusa, eh, casaca y pantalón, si no hubiera estado pantalón, hubiera sido nuevas,
¿no? En plural porque son varias, nuevas. Pero como se metió pantalón, que es masculino, serían nuevos. Y eso he visto bastantes errores en la tarea. Basta que solo uno de tus sustantivos sea masculino, tu adjetivo tiene que pasar a ser masculino. Pero en el caso en el que tu adjetivo está primero y luego sigue una lista de sustantivos, todo depende del primero, ¿no? Todo depende del primero. Si yo digo, blusa, ¿no? Espacio, ¿no? Blusa, casaca y pantalón, ¿no? Ahí depende de blusa, ¿no? Nueva blusa, casaca y pantalón, porque aquí depende del primer sustantivo. También recordemos que yo no puedo poner dos adjetivos superlativos al mismo tiempo. O sea, yo no puedo decir muy lindísimo, ¿no? Puedo decir muy lindo o lindísimo, nada más. No puedo utilizar dos adjetivos superlativos al mismo tiempo. Muy bien, entonces vamos a pasar con el tema del día de hoy, que son los determinantes. No sé si aquí lo mencioné, pero los determinantes antiguamente estaban dentro del tema de los adjetivos, ¿no? Los colocaban dentro de la categoría de adjetivos, pero, ¿no es cierto? Pero en la actualidad pues ya están como una categoría gramatical aparte. Definición. Vamos a ver las diferentes definiciones en torno a los determinantes. Primero, en sí, los determinantes solitos no tienen un significado propio, ¿ya? No tienen un significado. Pero sí podemos decir que lo que hacen estos determinantes es precisar el carácter del sustantivo, identificando su situación en espacio temporal o delimitando su número por medio de la cuantificación. Cuando yo digo un sustantivo, es muy amplio el concepto que yo puedo tener. Por ejemplo, gatos, ¿no? Que diga gatos, o sea, es muy amplio, se puedo referirme al tipo de gato, ¿no es cierto? A su raza, etcétera, un montón de cosas. Pero si yo digo gato blanco, el adjetivo calificativo que estudiamos la semana pasada me ayuda pues a precisar un poquito más sobre el significado. Pero si yo digo este gato blanco, significa que es un gato que yo tengo al costado, este gato blanco. Entonces, los determinantes hacen eso. Me ayudan a situar el sustantivo en un lugar, me ayudan a decir si el sustantivo es mío o no, me ayudan a decir de cuántos sustantivos estoy hablando, ¿ya? Eso es lo que los determinantes van a señalar. Morfológicamente los determinantes son variables, porque al igual que el sustantivo, al igual que el adjetivo calificativo, los determinantes son variables, porque utilizan morfemas flexivos de género, como aquel muchacho, aquella muchacha, ¿no? Aquel, aquella. Número, ese perro, perdón, esos perros, ¿no? Singular, plural. En este caso, dependen del sustantivo, ¿ya? Depende del sustantivo. O sea, tú no puedes crear, ¿ya? Tú no puedes primero pensar en un determinante y luego el sustantivo. Porque tú no puedes decir una gato, no. O sea, si me dice gato, entonces yo efectivamente sé que es masculino, entonces tengo que buscar un determinante que sea masculino, un gato, ¿no? Por ejemplo. Sintácticamente, la función que va a tener los determinantes es la misma que el adjetivo calificativo, modificador directo, ¿ya? Modificador directo. Por ejemplo, los asesinatos, el vagabundo, los ambulantes, el explotado. Asesinato, vagabundo, ambulantes y explotados son sustantivos. Y ya sabemos que la función más importante del sustantivo es ser núcleo, ¿no? Y el y los que hemos estado utilizando, su función es ser modificador directo del sustantivo. Lo repito porque yo sé que la próxima semana es repaso. Luego tienen su examen y supongo que tendrán una semana de vacaciones. Y luego vamos a volver. Y lo que ustedes aplican es la de borrón y cuenta nueva. Así que, por favor, la siguiente vamos a hablar seguramente sobre pronombres. Y lo que ustedes ven aquí de determinantes, lo vamos a repetir en pronombres. Porque varios pronombres coinciden con los determinantes, son igualitos. Pero la cosa es esta, que los determinantes modifican al sustantivo
Eso quiere decir que los determinantes siempre van a estar, bueno, casi siempre van a estar antes de un sustantivo. Lexicológicamente es de inventario cerrado, porque no admite morfemas derivativos, ¿ya? No admite morfemas derivativos. Como por ejemplo, esa mesita, ¿no? Por ejemplo, mesita es un sustantivo, sí admite morfemas derivativos, ¿no? En este caso de diminutivos, pero por ejemplo esa, esita mesa, no, yo no puedo decir esita mesa, o sea, si yo digo, por ejemplo, aquel, ¿cómo dices aquel en aumentativo? Aquellote, no. Entonces, no admiten morfemas derivativos, ¿ya? No admiten morfemas derivativos. Cristian, Ariadna, sus cámaras, Adriana. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta sobre las definiciones del determinante? Solamente tengan presente, lo voy a repetir bastante, pero igual, ¿ya? Lo voy a repetir porque para que no se olviden cuando veamos pronombres. Los determinantes modifican a los sustantivos. Quiere decir que van a encontrarse antes de sustantivos. Muy bien, pasamos con las clases de determinantes. El primer tipo de determinante es el más utilizado, el artículo. A ver, yo pregunto, ¿cuántos artículos hay en el castellano? ¿Alguien sabe cuántos artículos hay en el castellano? Ya, al menos mencióneme cuáles son los artículos en el castellano. Los artículos que ustedes se acuerdan. Artículos. Bueno, siempre de ustedes siempre de participativos. A ver, vamos a ver con alguien. A ver. ¿No está? Christopher. Christopher. ¿Sí, Miss? Oye, Christopher, señálame algunos artículos que tú te acuerdas. Artículos. ¿Cuáles serían los artículos en el castellano? ¿Cuál tú consideras que son los artículos en el castellano? ¿Masculino y femenino? No, esos no son artículos. Artículos son palabras, como por ejemplo, sustantivos son mesa, casa, ¿no es cierto? Adjetivos son bonito, feo. Ejemplos de artículos. Sí, dame ejemplo de Ah, ya. artículo. Mm, ¿El niño? ¿Ya? Otro, de otro género, ¿no? O de otro número. Mm, ¿Los niños o ¿Ya? los jóvenes? ¿Ya? Mm, ¿Las niñas o las mujeres? ¿Ya? A ver, los, Los ya me dijiste. yo les dije. Me he dicho él, los, Las carteras, ya, las carteras, ¿ya? ¿Algún otro que te acuerdes? Tommy. Ya, a ver. Está bien, porque lo he dicho antes de sustantivos, ¿no es cierto? Y como hemos mencionado, ellos modifican a los sustantivos. La, ¿no es cierto? Y las. Tenemos el,
y los. ¿Alguien más se acuerda algún otro? Porque en realidad son 9 artículos en el castellano. Tenemos 4, faltan 5. ¿Alguien más? Miss, él. Él ya lo dijo. Ha dicho él, los, la y Lomis. las. Lomis. Lo, muy bien, correcto. El artículo La, Miss. neutro, lo. La ya dijo. Dijo las, creo. Dijo la, las, el, los. Y ahora ya me han pronunciado lo. Está bien. Mis, una, mis, unos. Muy bien, correcto. Muy bien, José. Esos son los indeterminados, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre la definición. Correcto. Muy bien. A ver, veamos. Yerico, tu cámara, Kevin, Erika, Cristian, Ariadna, Christopher, María, veo rojo nada más. Yaslin, veo negro. Muy bien, correcto. Lo que han pronunciado sus compañeros está bien. Son artículos llamados determinados e indeterminados. Muy bien, eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Semántica, ¿no es cierto? Semánticamente, ¿qué es el artículo? Es una palabra vacía de significado. O sea, si yo digo lo, ¿qué significa lo? Nada. Si yo digo las, ¿qué significa las? Nada. Ya, así solitos son vacíos de significados, no tienen un significado de, por así decirlo. Solo poseen valor gramatical debido a que indican el género, el número de los nombres. Lo único que tú puedes decir sobre los artículos es cuál es su género y cuál es su número, nada más. Entonces, con lo que hemos dicho género y número, consideramos que el artículo es una palabra variable porque tiene morfemas flexivos de género y número. La sirvienta, femenino y singular, trajo la ropa. Sintácticamente, como es un determinante, pues cumple la función de modificador directo. Y es dependiente del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la ensalada estuvo deliciosa, ¿no? ¿Qué estuvo deliciosa? La ensalada, ¿no? ¿Qué estuvo deliciosa? La ensalada. Entonces tenemos ahí que la ensalada es mi sujeto, ¿no es cierto? Ensalada, como es un sustantivo, cumple la función de núcleo de sujeto, y este artículo, como es un determinante, su función es ser modificador directo. Y como está antes de un sustantivo, efectivamente yo no voy a dudar que eso sea un artículo. Lexicológicamente es de inventario cerrado, ya que es limitado en número. Solamente existen 9 artículos en el castellano y son los que me han mencionado, ¿no? Los artículos definidos o determinados. Este artículo realiza la actualización del sustantivo que resulta conocido para el hablante y el oyente. Los mencionaron, ¿no? Mencionó su compañero ahí, Christopher, el, la, los, las y el artículo neutro lo. Y tenemos los artículos indefinidos o indeterminados, que ya los habían mencionado, José, ¿no es cierto? Una, unos, unas. Muy bien. Ahora, en el caso de cuando tú utilizas artículos definidos, por eso también tienes que tener un buen uso en el caso de estos artículos, cuando tú utilizas artículos definidos, estás dando a entender que tanto tú como la persona que está escuchando saben de lo que están hablando. O sea, los dos conocen los sustantivos que están utilizando. Por ejemplo, la bandera del Perú es roja y blanca. Tanto yo como ustedes que están escuchando, como yo estoy utilizando artículos definidos o determinados, entonces nosotros sabemos de qué bandera estamos hablando, porque estoy utilizando el artículo la. Me contó lo amable que eres. Todo lo bello eres tú, ¿no? Aquí igual, cuando utilizo artículos determinados, sabemos específicamente a qué nos estamos refiriendo. Si yo digo, el sábado iremos a ver la película. El sábado. Tanto la persona que habla como la que escucha saben cuál sábado es y saben qué película es, porque estás utilizando artículos determinados. Por el contrario, en los artículos
indefinidos o indeterminados, este artículo realiza la actualización presentiva del sustantivo, que asume es conocido por el hablante y es desconocido por el oyente. Cuando tú utilizas esos artículos indeterminados, solamente la persona que habla sabe sobre lo que están hablando, dice. Por eso los noticieros utilizan bastante los artículos indeterminados, porque obviamente los oyentes o los, ¿no es cierto?, los espectadores, los que ven, no saben a qué se están refiriendo, ¿no? Cuando dicen, unos ladrones fueron capturados por la policía. O sea, al menos nosotros sabemos la policía que es una institución, pero unos ladrones, ¿cuáles? ¿No? Hay un montón. Entonces, cuando tú utilizas artículos indeterminados, solamente la persona de que está hablando conoce la identidad. Mis amigos se fueron con unas amigas a la biblioteca. O sea, vi que vinieron unas chicas y se fueron con ellas. Yo no sé cuáles. Si yo digo, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí y yo digo, un alumno está que come su pan y todo el mundo agarra y mira pues en sus cámaras, ¿no? Porque yo sí sé de quién estamos hablando, pero las personas que están escuchando no saben quiénes son y tratan de averiguar, ¿no es cierto?, quién es. Entonces, ahí utilizamos artículos indeterminados, ¿no? Cuando solamente el hablante conoce la identidad de los sustantivos. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Estamos bien entonces. No se olviden que estamos utilizando artículos que van siempre antes. En el caso de los artículos, sí, solamente van antes del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la bandera antes, ¿no es cierto?, es sustantivo, lo bello antes de bello sustantivo, lo amable antes de amable sustantivo en este caso, unos antes de ladrones que es sustantivo y unas antes de amigas que es sustantivo. Muy bien, continuamos entonces. Steven, tu cámara. Mi cámara está prendida, Miss. A ver, ahí así, perdón, no te veía. Muy bien, datos sobre el artículo. Ok, esto de aquí es súper importante sobre el artículo. Y te lo digo porque hay ejercicios, no solamente en los que podrían venir en tu examen, sino que también en exámenes de admisión, ¿no? Que preguntan, ¿cuántos sustantivos encontramos en la oración, ¿no? O en la frase. Y tú puedes tachar los sustantivos que conozcan, ¿no? Mesa, carpeta, responsabilidad, esos son los sustantivos. Pero muchas personas obvian al artículo. Y ahora, no solamente tienes que fijarte en los sustantivos que usualmente conoces, sino que tienes que fijarte si hay un artículo antes de otras categorías gramaticales. ¿No sabes de qué está hablando? Ok. El artículo es conocido como el sustantivador universal. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas un artículo antes de cualquier categoría gramatical, excepto el verbo conjugado, ¿no? Es decir, antes de un adjetivo, antes de un pronombre, antes de una conjunción, antes de un adverbio, lo transforma en sustantivo, ¿ya? Lo transforma en sustantivo. Por ejemplo, ¿no? Porque es una conjunción causal, o sea, te está explicando el motivo de lo que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, no hice la tarea porque me quedé dormido, ¿no? Está explicando, esto se llama conjunción, es una explicación, es un conector que te permite explicar. Pero si yo coloco el artículo antes de esa conjunción, se transforma en sustantivo. No comprendemos el porqué de su renuncia. No comprendemos el porqué de su renuncia. Es un sustantivo, en este caso tú hasta puedes reemplazarlo por motivo. No comprendemos el motivo de su renuncia. Y te lo digo por qué, porque así, si en un examen te pusieran, en esta oración, ¿cuántos sustantivos hay? La gente marcaría uno. Renuncia nada más, ya, uno. Y algunos que ni siquiera saben, cero todavía. Ya, renuncia. La mayoría, uno, renuncia. Pero no, hay dos.
¿Por qué? Porque este artículo ha convertido al porque en sustantivo. Así que son dos. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando a mí me piden contar sustantivos, porque tengo que fijarme si el artículo ha estado modificando otras categorías gramaticales. Nuevamente, bello. Bello es un adjetivo calificativo, ¿no es cierto? Yo puedo decir niño bello, niño travieso, niño bueno, ya. Bello es una característica, es un adjetivo. Pero aquí, lo bello nos emociona. Tiene el artículo neutro antes. Entonces, bello ya no es un adjetivo calificativo, es un sustantivo. Porque el artículo lo ha convertido en sustantivo. Sí, sí es un adverbio de afirmación, ¿no? Por decir, dime sí o no. Es un adverbio de afirmación. Pero si tú colocas el artículo antes, ese sí se transforma en sustantivo. El sí de su respuesta nos alegró mucho. Tiene el artículo el antes. Este sí ya no es adverbio de afirmación, ahora es sustantivo. Si a mí me piden contar, tendría dos, respuesta y sí. Por eso tienen que tener mucho cuidado, tienen que fijarse si hay un artículo antes de cualquier categoría gramatical, excepto el verbo, ¿ya? Si está antes de un verbo, eso no es un, un sustantivo. Muy bien. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, no otro. Si yo digo morado, morado, los colores ya sabemos que son adjetivos, pero si yo digo, el morado es tu color, ¿no? El morado es tu color. En este caso, morado, que era un adjetivo, pasa a ser un sustantivo porque tiene el artículo el antes. Muy bien, entonces esa es la función más importante del artículo. Convertir a sustantivos a categorías gramaticales, excepto el verbo conjugado. Cambio de la por el. Esto creo que habrán visto bastante, ¿no? Cuando el sustantivo comienza con A o H atónica, o sea, comienza con la mayor fuerza de voz con la A, se usará el artículo el, pero este seguirá siendo femenino. Esto se puede comprobar al formar el plural de los sustantivos utilizados. Muy bien. Cuando una palabra, ¿no? Comienza con A tónica, por ejemplo, alma, águila, agua, hacha, hada. Comienza con A tónica, ¿no? Ya saben que la H es muda, así que si es HA no hay ningún problema. Por cacofonía, cacofonía es cuando hay un mal sonido, hay un cambio. O sea, alma es un sustantivo femenino. Pero si yo digo la alma, suena mal, parece que las dos A's estuvieran corridas. La águila, la agua, la hacha, la hada. Suena mal. Eso se llama cacofonía, cuando tiene mal sonido. Como suena mal, lo que voy a hacer yo es cambiar la por el. El alma, el águila, el hacha, el hada, el agua, ¿no? Cambio la por el. Pero eso no significa que alma ahora es ahora es un sustantivo masculino. No. Si solamente lo hago para que se escuche bien, nada más. Solo lo hago para que se escuche bien. Pero el sustantivo alma sigue siendo femenino. ¿Y cómo yo lo voy a descubrir? Cuando lo llevas al plural. Cuando lo llevas al plural, ¿tú acaso dices los almas? Si fuera masculino, se cumpliría en el plural. Los almas, los águilas, no. Las almas, las águilas, las aguas, las hachas, las hadas. Entonces, para que tú sepas si esa palabra sigue siendo femenino, lo llevas al plural, ya cualquiera. Pero solamente que comience con A tónica. ¿Eh? Por ejemplo, si yo digo, a ver, animosidad, ¿ya? Animosidad. Unas palabras más complejas. Ya, animosidad. Yo no voy a decir animosidad. ¿Por qué?
porque no comienza con atónica, animosidad. No tiene atónica, ¿ya? Solamente cumple cuando inicia con atónica, cuando al principio la mayor fuerza de voz está en la primera A. Si ahí está la mayor fuerza de voz, ahí recién vas a utilizar el cambio, nada más. Ya no es en todas las palabras que comienzan con A, voy a hacer el cambio. No. Si comienza con atónica, ahí recién se hace el cambio, nada más. Artista, ¿no? Artista, por ejemplo, ¿no? Artista. Ahí no comienza con atónica, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok. No hay ninguna pregunta, entonces hasta aquí estamos bien. Ya, lo de sustantivador universal es importante, ya, por favor, no se olviden. Muy bien, artículo, pronombre. Un poco adelantando al tema que vamos a ver después. Pronombre. Dice, los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales, ¿no? El, la, las, los, ¿ya? Bueno, lo que pasa es que tú estos que ves aquí, también los vas a ver en los pronombres. Igualitos, ¿ah? Igualitos. Es más, lo que vamos a ver después también lo vas a ver en los pronombres. Pero dos observaciones sobre el artículo, solo sobre el artículo. Primero, el pronombre él se distingue por el acento diacrítico. Ok, con él no hay ningún problema, porque él con tilde es pronombre y él sin tilde artículo. Con él no hay ningún problema, ya, facilito. Si tú ves que él tiene tilde, pues ese es un pronombre, ¿no? Si no tiene, obviamente, es artículo. Pero en el caso de lalos y lolas, sí pueden ser artículos o pueden ser pronombres. Pero como les dije, si son artículos, son modificadores directos. ¿De quién? Del sustantivo. Entonces, como están modificando un sustantivo, tienen que ir antes de un sustantivo. Porque si están antes de un verbo, son pronombres. Por ejemplo, lo bello. Tú sabes que ese bello es un adjetivo, pero gracias al artículo ahora es sustantivo. Lo bello. Ese lo, artículo. Lo atendieron. Atendieron es un verbo. Entonces, ese lo es un pronombre. Los animales. Animales, sustantivo. Ese los viene a ser un artículo. Pero si yo digo, los sentenciaron es un verbo. Ese los, pronombre. La mañana. Mañana, sustantivo. Ese la, artículo. La encontró. Encontró, verbo. Ese la, pronombre. Las palomas, palomas sustantivo, es el las artículo. Las venció, venció verbo, es el las pronombre. ¿Ya? Pronombre. Muy bien, entonces, por eso desde ahora se los voy a ir repitiendo. Si está antes de un sustantivo, artículo. Si está antes de un verbo, pronombre. Por eso el artículo podía modificar a cualquier categoría gramatical y transformarlo en sustantivo, excepto al verbo, porque si el artículo, el supuesto artículo está antes de un verbo, eso no es artículo, eso se llama pronombre. ¿Ya? Pronombre. Son igualitos, ¿ah? Solo que si están antes de un verbo, se llaman pronombres. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? Estamos entendiendo, ¿no? Las contracciones. Se forma mediante la unión de una preposición más artículo. Esto también se da por cacofonía, ¿ya? Por ejemplo, no decimos, voy a el aula. No. La voz del cantante. No, suena mal, ¿no es cierto? Y por eso utilizamos las contracciones. Estos de aquí, A y D, se llaman preposiciones. Y bueno, el él es un artículo. A más él me da al. Y D más él me da del. Ahora, ¿por qué es importante lo de las contracciones? Nuevamente, preguntas en ejercicios y preguntas en exámenes de admisión. Si te dicen, ¿cuántos artículos hay en la frase? Tú vas a contar
él, los, la, las y el artículo neutro lo, un, una, unos, unas, obviamente si están antes de sustantivos. Pero también tienes que contar las contracciones. Si a ti te piden contar artículos y hay contracciones, también se cuentan como artículos, ¿ya? También se cuentan como artículos. Por ejemplo, ¿no? Yo no digo, Pepe fue a el monte con sus padres. No, Pepe fue al monte con sus padres. Vino del monte con su familia. No, yo no digo vino del monte, no, del monte. Ya para esto se utilizan las contracciones. Muy bien, dos observaciones sobre las contracciones. Primero, estas cámaras, por favor. Ningún nombre propio debe tener artículo. O sea, tú no puedes decir, el Luis no me prestó su cuaderno. No, Luis no me prestó su cuaderno. La María llegará tarde. No, los nombres propios no utilizan artículos, ¿ya? No utilizan artículos. Nombres de personas. El nombre de tu perrito sí, ¿no? Ahora, otro. Mucho cuidado con hacer contracciones cuando el nombre del lugar tiene artículo en su nombre. Por ejemplo, el lugar se llama El Cairo, ¿no? Así se llama. No se llama Cairo, se llama El Cairo, así, El Cairo. Pero yo no voy a decir, voy a viajar al Cairo. No, porque no se llama Cairo, se llama El Cairo. Entonces, ahí no puedes hacer contracción. Dices, voy a viajar a El Cairo. Porque el nombre del lugar es El Cairo. Iremos a los Alpes, ¿no? Los Alpes, porque el artículo es parte del nombre. Cuando el artículo es parte del nombre, no haces contracción, ¿ya? No haces contracción. Muy bien, continuamos. Yerico, veo tu silla nada más. Adjetivos determinantes. Muy bien, adjetivos determinantes. Los primeros son los demostrativos. Los demostrativos lo que hacen es indicar ubicación. O sea, indican en qué lugar se encuentra el sustantivo. Puede ser cerca del oyente, o sea, cerca del que está escuchando lo que yo estoy hablando. Lejos del que habla, pero cerca del que escucha. Ahí vas a utilizar esa, ese, esas, esos, ¿no? Por ejemplo, ese espejo está cerca del que escucha, pero lejos del que habla. Cerca del hablante, utilices esta, este, estas, estos. No, por ejemplo, esta silla está cerca de la persona que habla, ¿ya? Está cerca de la persona que habla. Lejos de ambos, lejos tanto del que habla como del que escucha. Utilizas aquel, aquella, aquellos, aquellas, ¿no? Aquel mercado está lejos tanto del que habla como del que escucha. Y recordemos que estos tienen que estar antes de o después de sustantivos. Están modificando sustantivos para que sean determinantes demostrativos. Esos estudiantes, está antes de estudiantes que sustantivo, está bien, ese es un demostrativo, un determinante demostrativo, fueron al museo con aquellos profesores, ¿no? Está modificando el sustantivo profesores, determinante demostrativo. Esas señoritas, no, perdón, estas señoritas, está cerca del que habla, ¿no? Está modificando el sustantivo señoritas. Entonces, eso es un determinante demostrativo. Llegaron tarde al cine con aquel señor. Aquel modifica el sustantivo señor, determinante demostrativo. Aquellos niños modifica al sustantivo niños, aquellos, determinante demostrativo, estudian francés. Muy bien, entonces en los demostrativos encontramos esto. No se olviden nada más qué tipo de ubicación nos están señalando cada uno de ellos. Ok, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, continuamos. Posesivos. Como lo dice su nombre, los posesivos señalan pertenencia. ¿Ya? Señalan pertenencia. Por ejemplo, un poseedor. Utilizamos mío, ¿no es cierto? Para primera persona, mío. Y en plural, mío, mías.
No, perdón, míos, mías. En segunda persona, tuyo, tuya y tuyos, tuyas. Y en tercera persona, suyo, suya, suyos, suyas, para plural. Ahora, también puedes utilizar apócopes, ya que es como que resumir esto. No puedes utilizar mi, por ejemplo, mi cuaderno, mis lapiceros, ¿no? Segunda persona, tu celular, tus monedas. Tercera persona, su auto, sus casas. ¿Ya? Utilizas esos apócopes. Estos apócopes solamente van a ser determinantes, ¿ya? Solamente son determinantes. En estos hay que tener cuidado. Tienen que estar modificando a un sustantivo. Por ejemplo, yo digo, amigo mío. Ahí mío está modificando al sustantivo amigo, ¿no? Así que eso es un determinante posesivo. Auto suyo, ¿no? Auto suyo. Ahí suyo está modificando al sustantivo auto, así que efectivamente esto es un determinante demostrativo. Muy bien, con varios poseedores encontramos lo mismo. Bueno, en algunos cambia, como en nuestro, ¿no es cierto? Para primera persona sería nuestro, nuestra, en plural, nuestros, nuestras. Segunda persona en singular, vuestro, vuestra, en plural, vuestros, vuestras. Y tercera persona es lo mismo que un poseedor, suyo, suya, suyos, suyas. Y sus, ¿no? En los demás no existen apócopes para varios poseedores. Muy bien, tenemos ahí. Encontró mi billetera, pertenencia, mi billetera. Está modificando al sustantivo billetera. Un amigo tuyo. Este tuyo está modificando al sustantivo amigo. Entonces, efectivamente, estamos hablando de determinantes posesivos. Amigo mío. Mío está modificando al sustantivo amigo. Espero que veas a vuestras amigas. Vuestras está modificando el sustantivo amigas. Sus hermanos, ¿no? Modificando el sustantivo hermanos, llegaron con mis amigas, modificando al sustantivo amigas del teatro. Muy bien, esos son determinantes demostrativos, ¿ya? Mucho cuidado porque tienen que estar modificando a sustantivos, ¿ya? Tienen que estar modificando sustantivos. En el caso de estos de aquí, ¿ya? Estos de aquí, los apócopes no, solamente estos de aquí, para que sean determinantes, nunca pueden tener un artículo antes. Si te dicen, por ejemplo, lo mío es tuyo, ¿no? Lo mío es tuyo. Tanto mío como tuyo, en este caso, no son determinantes. No son determinantes. Porque mío no puedes tener un artículo antes para que sea determinante, porque no tiene ningún sustantivo. Mío no está modificando ningún sustantivo, tuyo tampoco. En este caso son pronombres, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado ahí. Tienen que estar modificando a un sustantivo. Tienes que ver que haya un sustantivo antes o después, ¿ya? Antes o después. Muy bien, continuamos. Cuantificadores. Los cuantificadores señalan una cantidad, ¿no? Una cantidad. En este caso, pues, tenemos aquí... primero los indefinidos. Como lo dice su nombre, son aquellos que modifican al sustantivo de una forma vaga o imprecisa. ¿Ya? Vaga o imprecisa. Es decir, como lo dice su nombre, indefinido. O sea, yo no sé principalmente de qué me está hablando. Indefinidos identificativos. Utilizamos mismo, otro, demás, femeninos y plurales. Por ejemplo, ¿no? Otros alumnos, ¿no? Otros alumnos rompieron la ventana. Otros alumnos. O sea, yo no sé cuáles alumnos, porque me dice otros, pero no sé cuáles, por eso indefinidos. Y está modificando al sustantivo alumnos, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos que viene a ser un determinante indefinido. Indefinidos cuantitativos.
poco, mucho, demasiado, harto, todo, varios, bastante, más, menos, cierto, femeninos y plurales. Por ejemplo, ¿no? Demasiadas estrellas hay en el firmamento. Demasiadas estrellas hay en el firmamento. Demasiadas, yo no sé cuánto, ¿no es cierto? Yo no sé cuántas, ¿no es cierto? Porque solo dice demasiadas, no tengo un número preciso. Y está modificando el sustantivo estrella, entonces efectivamente eso es un determinante. Ya, o sea que el invitado Kevin es Kevin. Ya. A ver, indefinidos intensivos. Utilizamos tanto y tal. Igualito aquí. Tales muchachos fueron arrestados. Yo no sé cuáles, ¿no? Y tales está modificando muchachos al sustantivo muchachos, entonces efectivamente eso es un determinante. Indefinidos existenciales. Utilizamos algún, ningún, cualquier, femeninos y femeninos, ¿no? Por ejemplo, ninguna alumna se pintará el cabello, ¿no? Ninguna alumna se pintará el cabello. Entonces, ninguna, yo no sé cuál, ¿no es cierto? Porque dice ninguna nada más. Y está modificando el sustantivo alumna, entonces efectivamente estamos hablando de un determinante indefinido. Algunos estudiantes asistieron al concierto. Yo no sé cuáles estudiantes, ¿no es cierto? Dice algunos nada más. Y está modificando el sustantivo estudiantes, eso es un determinante indefinido. Pocos alumnos llegaron tarde al colegio. Pocos está modificando al alumnos, es un determinante indefinido, porque yo no sé la cantidad precisa, solamente me dice pocos. Luego dice, me entregó demasiado amor, ¿no? Demasiado amor. Demasiado está modificando al sustantivo amor, yo no sé cuánto amor es, solo dice que es demasiado. Numerales. En el caso de los numerales, ¿ya? En el caso de los numerales, sí vamos a encontrar ya una cantidad precisa, a diferencia de los indefinidos. Y vamos a encontrarlos aquí, ¿no? Expresan cantidad, orden, división, haciendo referencia a los números. Los primeros numerales son los cardinales, ¿ya? Los cardinales. Los cardinales son los números naturales. 40 chicas, está modificando el sustantivo chicas. 2 perros, está modificando el sustantivo perros. Todo lo que puedas utilizar con los números naturales. Ahora, ordinales. Los ordinales señalan un orden, ¿no? Una secuencia. Segunda semana, 20ª edición, están modificando el sustantivo semana y el sustantivo edición. Multiplicativos, hablan de múltiplos, ¿no? Triple ración, modificando el sustantivo ración. Séptimo impacto, modificando al sustantivo impacto. Los partitivos. Los partitivos nos dicen que obviamente nos hablan sobre fracciones. Pero una cosa bastante importante, ¿eh? Para que tú utilices determinantes partitivos, son sustantivos que tú puedes partir. Por ejemplo, en este caso, media manzana, ¿no? Media manzana. ¿Puedo partir una manzana? Sí, entonces está bien. Media está modificando manzana en sustantivo, está bien utilizado. Tercera parte del pastel. La tercera está modificando aparte, ¿no es cierto? Que es un sustantivo, entonces, y un pastel se puede partir, pues efectivamente, entonces está bien utilizado ahí. Lo digo, seguro lo vamos a ver más adelante en normativa del determinante, pero voy adelantando un poquito. Lo digo porque usualmente las personas se equivocan, ¿ya? Y dicen cosas como, oye, él vive en el 13º piso de ese edificio. Está mal utilizado. O sea, tú no puedes decir 13º porque me estás dando a entender
me están dando a entender que ese edificio se puede partir. Y yo puedo partir un edificio, o sea, yo puedo agarrar y hoy toma tu parte del edificio. No. Entonces, no se dice 13º piso, se dice vive en el 30º piso o vive en el 13º piso. Ya, eso sería lo correcto. Ahí tendrías que utilizar ordinal, no un partitivo. Entonces, no se olviden que utilizamos partitivos en sustantivos que se puedan partir. Los distributivos. Solamente existen 3 distributivos, nada más. Cada, ambos y sendos, nada más. Cada profesor está modificando el sustantivo profesor, entonces efectivamente ese es un distributivo. Ambas luchadoras están modificando el sustantivo de luchadoras, así que está bien. Sendos libros para los alumnos. Sendos significa uno para cada uno, ¿ya? Uno para cada uno. Entonces, un libro para cada uno de los alumnos está bien, ya en este caso estamos utilizando antes del sustantivo libros, entonces está bien utilizado. Ya, eso es en cuanto a los determinantes numerales, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces, si no tenemos ninguna pregunta y se ha quedado todo claro, pasamos por favor a nuestro material, ya todos con su material del día de hoy. A ver, vamos a ver. Un ratito, a ver acá. Muy bien, vamos a donde dice evaluando nuestro aprendizaje. Dice, señala los determinantes demostrativos de las siguientes oraciones. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si estuvimos atentos a la clase. Hoy no es difícil porque es solamente acordarnos cuáles eran los determinantes demostrativos. Y vuelvo a repetir, para que sean determinantes tienen que estar antes de sustantivos, ¿no? Porque si están antes de verbos, eso se llaman pronombres. A ver. Ok, vamos a ver. Vamos con el primero. A ver, Grace. Sí, Miss. Grace, en la primera oración nos dice, la soledad de esta montaña nos subyuga a todos nosotros esta tarde. ¿Cuál sería los determinantes demostrativos?
¿Sí? Grace. Grace creo que se fue. No, ahí está. Grace, Esta, Miss. ¿cuál? ¿De esta Es, montaña o de esta tarde? esta montaña. Ya. De esta montaña. ¿Nada más ese? Ah, y de esta tarde. Ya. Ok, primero vamos a subrayar todo lo que ustedes me digan y después yo voy a decir cuál estaba bien o cuál estaba mal, ¿no? Ahí, vamos a ver. A ver, siguiente. Justin. Justin. Sí, Miss. Muy bien, dice. Por aquellos a quienes ahora no vemos, alcemos esta copa y brindemos. ¿Cuáles son los determinantes demostrativos? Sería esta y por mí. Por, ya, y esta, de esta copa, ¿no? Ya. Sí, A Miss. ver, ya. Sebastián, y por el micrófono, Sebastián. Sebastián. Sí, Miss. Muy bien, Sebastián dice, todo está bastante complicado con estos proyectos que tanto queremos. ¿Cuál es el determinante demostrativo? Esta y estos, Miss. Ya, esta de bastante y estos de proyectos. Ya, Sí, ya. A ver, vamos con otro. Cristian, el Merco. Sí, Miss. Muy bien, Cristian dice, la nuestra es una distancia tan corta como aquella que ellos tienen. Aquella, Miss. Ya, aquella. ¿Solo ese? Sí. Ya, vamos a ver. Christopher. 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 Ok, Christopher no está. No sé, no responde. Kevin. Kevin. Sí, Miss. Muy bien, dice. Todos estos lo sabían y nada dijeron de aquel terrible y difícil encuentro. Aquel. Y Aquel, también. ya. ¿Hay otro? Estos. Ya, estos. Ok, vamos a ver. A ver, siguiente, Adriana. Adriana.
Adriana. Ok. A ver, Jericho. Presente, Miss. Dice, soy todo lo que quieras, pero deja esa pésima costumbre de quejarte por eso. Eso, no. ¿Sí, no? Esa Ya, esa. soy, creo. ¿Cuál? ¿Solo esa? Sí, Miss. Ya. A ver, María. María. María, dice, ella dijo eso porque no había forma de cambiar de criterio a esa hora. Dime, señálame cuáles serían aquí. Bueno, mientras que María me señala, me escribes, pero no solito, sino coloca al costado, ¿no? De, por ejemplo, eso, pones esa hora, no sé, como cuál esté al costado para poder diferenciarlo. A ver, José. Sí, mis buenos días. Buenos días. Dice, para estar tranquilo, ellos deben aprender a respetar todos estos criterios míos. Solamente es estos, mis. Ya. Jesslyn Sí, Miss. dice, aquellos a quienes no pueda ahora apoyar deben esperar que esta etapa termine. Aquellos. ¿Ya? Esta. Esta. Ya. Ya por ahí me dice, es ahora. ¿Ese es el único, María? Eso porque. Ya. A ver. Vamos con el siguiente. Ariadna Sí, Miss. dice, para mi amigo, perdón, para José, mi amigo, la S italiana tiene otra pronunciación distinta a la nuestra. Sería ese. Ese, el que está con... En... el que está con comillas. Sí, Miss. Ese. Ya. ¿Algún otro? No, Miss, no hay otro. Ya. Vamos a corregir entonces. En el primero dice, la soledad de esa montaña subyuga a todos nosotros. Los dos están bien. ¿Ya? Los dos están bien. Dice, por aquellos, este por no es, ni siquiera está en que los que señalaban ni como para que se confundan, así que ese por no. A quienes ahora no vemos, alcemos esta copa. Esta sí está bien. Todo está bastante, todo está, se viene de estar, es un verbo, este no. Además, ninguno de los que yo pronuncié tenía tilde. Complicado con estos proyectos, ese sí está bien. ¿Qué tanto queremos? Siguiente. La nuestra es una distancia tan corta como aquella que ellos tienen. Este no es. En realidad, en esta oración no hay ningún determinante demostrativo. Todos estos lo sabían y nada dijeron de aquel terrible y difícil encuentro. Estos no es porque no está modificando ningún sustantivo. Aquel sí está bien porque está modificando a encuentro. Soy todo lo que quieras, pero deja esa pésima costumbre de quejarte por eso. Correcto, solamente esa sería aquí y está bien. Ella dijo eso porque no había forma de cambiar de criterio a esa hora.
ese está bien, pero yo no dije en ningún momento eso, dije ese, no eso. Eso es un pronombre, esto no es un artículo. Esto no es un determinante demostrativo. Para estar tranquilos, ellos deben aprender a respetar todos estos criterios míos. Muy bien, el único sería estos. Aquellos a quienes no puedan ahora apoyar deben esperar que esta etapa termine. Esta etapa está bien, pero aquellos no, porque no tiene a un sustantivo al que modificar. No hay un sustantivo después. Para José, mi amigo, la S, acá te está hablando de la letra, no de un determinante, así que no es. Tiene otra pronunciación distinta a la nuestra. En esta oración no hay ningún determinante demostrativo. Muy bien, vamos a ver con los que nos faltan. A ver. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Marco. Sí, sí, Miss. Dice, la nuestra es una única oportunidad para triunfar. ¿Cuál es el posesivo? Nuestra. Nuestra, ya. A ver, siguiente. Steven. Steven. Dime, Miss. Ay, Dice, tú que estás solo, sin tus amigos, queriéndote aturdir, ven a mi casa esta Navidad. me das un minuto y lo hago, Miss, y te digo. Por favor. Rapidito, porque estamos con la hora. A ver, mientras que resuelve. A ver, Kevin. Mío, tuyo, suyo. Sí. Uy, Sí, Miss. mío, A ver, ya. Kevin dice, ese sello es el menos valioso de tu colección privada. ¿Cuál es el determinante posesivo? ¿Sí, Kevin? ¿Privada? Mm, No, no sé. El determinante posesivo, algo que te pertenece. Colección. No, por ejemplo, nuestra casa. Nuestra es el determinante posesivo, porque está modificando el sustantivo casa. ¿Cuál es el determinante posesivo ahí? Ah, valioso. Valioso. Ok. A ver, Cristian, Almerco. Cristian Sí, Miss. dice, esos ojitos tuyos son maravillosos cuando miran mi corazón. Determinante posesivo. ¿Sí? Miss. Tuyos, Miss. Tuyos y qué más, o ese nada más. Un ratito, Steven. Eso nada más, Miss. Ya, Steven, dime. Ya, tú y mí. ¿Tus No, o tú? tú que estás solo y Ya, ven a mi casa. Mi. ya. Ok. Vamos con uno más antes de, de verificar. Justin.
Justin. Miss. Ya, en el siguiente dice, todo era nuestro hasta que llegaron los gringos con sus máquinas y sus engañifas para niños provincianos. Nuestro y hasta, Miss. Nuestro y hasta, ok. Ya. Ya, ok, vamos a verificar rapidito, sinceramente en algunos casos me da algo de miedo, porque yo di, y parece que no hubo atención, porque yo di un cuadrito de cuáles eran los pronombres posesivos, ¿ya? Así que valioso es un adjetivo posesivo, en ningún momento dije que es, perdón, un adjetivo calificativo, ningún momento está en la lista, lo mismo que hasta, que no estaba ahí en nada. Ok, la nuestra no, por eso yo les dije, en el caso de esto, si tiene un artículo antes, esto no va a ser un determinante posesivo, ¿ya? Aquí aquí, es más, no hay determinantes posesivos. Este tú tampoco, porque el tú con tilde es pronombre, que está solo sin tus amigos, este tú sí, queriéndote aturdir, ven a mi casa, mi sí está bien. Ya, ese sello es el menos valioso de tu colección. Está modificando el sustantivo colección, ese sí es. Esos ojitos tuyos está bien, pero faltó uno, mi corazón. Todo era nuestro, nuestro no es tampoco, porque no está modificando ningún sustantivo. Que llegaron los gringos con sus máquinas, es algo que les pertenece, sus. Y sus engañifas, ¿ya? Esos dos serían en esta oración. Chicos, espero que repasen bien. La próxima semana igual tenemos repaso para quitar todas estas dudas antes de su examen. Muy bien, ahí nos vamos a quedar y nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicos, nos vemos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Marco. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Yerico. Yerico, Hasta presenta luego. tareas, por favor, para que no te vayas al Chao, rojo. Miss, cuídate. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, María.